Estamos en una serie que se titula Identidad. Identidad es un juego de palabras. Identidad, Padre. Identificarnos con nuestro Padre, principios de vida. Y quiero recapitular. La pastora Carito nos enseñó que somos ciudadanos del reino de los cielos y como tal estamos llamados a vivir estos principios aquí en esta tierra. No importa si estás en el estado colombiano o estás en Norteamérica o estás en Europa o estás en la China, los principios de Dios traspasan fronteras. Los principios de Dios son aplicables en cualquier lugar, en cualquier momento. Y el pastor Willy nos enseñó la semana pasada acerca de 4 principios: el morir, el perdón, la humildad y el amar a los otros. Y qué tremendo que nosotros podamos ver que en el reino en el que nosotros estamos, porque la palabra en Colosenses dice que Él nos traspasó, nos quitó de un reino y nos pasó a otro reino. Que nosotros podamos entender que ese reino en el que en este momento estamos no es igual al que se vive allá afuera. Es un reino donde si te insultan tienes que bendecir. Es un reino donde tienes que dar la milla extra. Es un reino donde tienes que orar aún por la persona que te ofende. Es un reino diferente. Y lo que Jesús nos está invitando en este tiempo, en esta temporada o en esta época, es a que nosotros seamos diferentes, a que nosotros vayamos un poco más allá, a que nosotros demos de más. ¿Pero de más en qué? De más en esos momentos en que somos ofendidos, de más en esas situaciones en las que a veces se nos salen de control. No sé si se acuerdan algo que decía: doy codo, empujo, doy codo, me empujan. Y eso lo traía yo a colación porque cuando uno piensa en montarse en Transmilenio, uno se predispone antes de subirse. Entonces, me voy en Transmilenio, me van a robar, me van a tocar, me van a empujar, probablemente encontremos personas irritables, personas diferentes. Y el pastor Willy nos enseñaba que siempre tenemos otra opción, o la de pararme igual que las personas, hacer lo mismo que ellas hacen, yo también ir a hacer las cosas que le agradan al Señor, como un siga, como un buenos días, ceder una silla de justicia y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios y su justicia y Él les dará todo lo que necesiten. Pero me encontré con una perla. Estaba investigando en otras versiones y me encontré con la versión El Mensaje y me gustó mucho porque cuando a veces uno no entiende qué dice un verso, pues existen varias versiones para que uno pueda comparar, pueda entender, pueda conectarse más con la idea. Y dice en la versión El Mensaje, dice: empapa tu vida de la realidad de Dios. Dile al que está al lado: empapa tu vida de la realidad de Dios, de la iniciativa de Dios, de las provisiones de Dios. No te preocupes por perderte. Y esto me llamó mucho la atención porque cuando dice busquen, a veces buscamos y nos perdemos. Y Él dice: no te preocupes por perderte. Descubrirás que todas tus preocupaciones humanas cotidianas serán satisfechas. Lo mismo que dice acá: busca el reino y el resto será añadido, o Él les dará todo lo que necesiten. Así que recapitulamos, oremos. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana, te bendigo, papá, gracias por la palabra que tú traes hoy a tu pueblo, Señor. Va a hacer su propia vida, su propia marca, su propia historia, pero la realidad es otra. La realidad es que vivimos en un mundo donde todo lo que queremos hacer es mentira muchas veces. Subimos fotos de lugares, de estados, a veces, o quizás sigamos a personas muy importantes, sigamos modelos, sigamos actores, sigamos famosos y queramos verlos a ellos como nuestro referente y eso nos hace exitosos. Si yo tengo la oportunidad de conocer un famoso, entonces eso me hace exitoso. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y cuando nosotros entendemos esa situación, hay una mejor manera en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras dinámicas diarias,
y es servirlo con un corazón de servicio, con un corazón alegre, con actitud, inmuebles, que pudo haberlo hecho. Él siempre su ministerio lo basó en el servicio, donde sea. No hay excusas. No es que solamente vamos a servirlo en la iglesia. Tú puedes servirlo en tu casa. ¿Y cómo sirves a Dios en tu casa? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, con tu jefe. Y no se trata de que servir sea: esposa, tráigame la comida. Es servirla a ella. Cuando hablamos de servicio, es preocuparnos por las necesidades de los otros. ¿Qué necesite? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, a la corona. Y Jesús nos enseñó un modelo totalmente diferente, un estilo de vida basado en el servicio. Y esta mañana quiero decirte, no importa tu profesión, algo que necesiten, pero siempre pueden contar conmigo, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le lavé los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos con otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Y ese pasaje, Jesús nos está hablando, no nos está hablando literalmente de lavarle los pies a otros. Lo que Él nos está enseñando en esta es que debemos de tener una actitud de humildad, de servicio, en trabajo hasta lo máximo, dándonos una lección de humildad, de servicio y de igualdad. Las Escrituras en Romanos 10:15 nos dice: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Permítame, tomo agua. Y está, Señor, en esta enseñanza, porque dije, voy a lavarle los pies, pero el Señor me decía, hay algo más importante. ¿Por qué en ese verso no dice, hermosa es la boca de aquellos que anuncian las buenas noticias? Porque anunciamos es con la boca, no con los pies. Pero el Señor me decía, los pies son sinónimo de caminar, y el caminar es sinónimo de testimonio. Entonces, parafraseando este texto, puede decir, hermosas son, o es el caminar, o es el testimonio de aquellos que anuncian la paz. Juan David, quiero hacer algo. No importa que estés caminando mal, no importa que sigas con esos hábitos que te están perjudicando, no importa, te voy a lavar los pies para que cuando salgas de aquí empieces a caminar diferente. El grado de felicidad que le causa a uno cuando uno llama a una persona y dice, oye, ¿cómo estás? Vea, me llamó este man, le intereso. Eso causa en el corazón de las personas algo, y en el de uno, que uno dice, wow, era importante que yo llamara a esta persona. Se sintió bien, me contó alguna situación, abrió su corazón. Y quiero decirte algo, me lo está diciendo el Espíritu Santo. En lo oculto, el Señor no puede trabajar. Si tienes cosas guardadas, sácalas a la luz para que Dios trabaje. Eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero para alguien será. Si el Señor lo puso en mi corazón es porque para alguien será. O sea, saca lo que tienes en tu corazón para que puedas servirle a Él con total libertad, con alegría, para que puedas servir más con disposición. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿qué te hace feliz? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Una profesión? ¿Ir a otro país?
A mi esposa la hace feliz viajar. Dios no te va a preguntar, ¿cuántos carros tuviste, Diego? Te va a decir, ¿a cuántas personas ayudaste? ¿A cuántas personas transportaste? Aún en medio de la oscuridad la recogiste y la llevaste a su casa. Dios no te va a decir cuántas propiedades tuviste, cuántas casas. Dios te va a decir, ¿alguna vez hospedaste a alguien? ¿Alguna vez le diste techo a alguien? Dios no te va a decir cuántos países viajaste, cuántos conociste, sino aún en medio de esos países, en medio de esas culturas, ¿hiciste algo por alguien? ¿Ayudaste a alguien? Cuando viajamos, ¿qué pasa? Que nos sirvan, que en el hotel nos atiendan. Conocí una persona aquí dentro de la iglesia, me impactó mucho porque me invitó a su casa. Entonces fui a la casa, pero cuando salimos empezamos a bajar y el man a todos les, señora, pongámosle un nombre, Marta. Señora Marta, muchas gracias por su servicio. Al guarda de seguridad, señor Pedro, muchas gracias por su servicio. Y yo dije, este man, ¿qué le pasa? Pero eso a mí me gustó. Y yo lo hago en mi conjunto. A las señoras, muchas gracias por limpiar el piso. Muchas gracias por cuidar de nuestro conjunto, por cuidar de nuestros hijos, por cuidar de nuestros vehículos, por lo que sea. Pero uno debe ser agradecido. Una de las mayores recompensas es vivir y servir para Dios. Por eso les decía en inicio, desde que yo conozco al Señor, el servicio, para mí servir es todo. Y los que me conocen saben que si aquí hay que pintar, yo vengo a pintar. Y si hay que barrer, yo vengo a barrer. Y si hay que dar la enseñanza, aquí estoy. Hoy no quería venir, pero ¿y quién da el mensaje? Hechos 20:35, el Señor Jesús nos dice, hay más bendición en dar que en recibir. A veces usamos nuestra posición de servicio para sentirnos más importantes que los demás. Creemos que porque nos dan este espacio aquí, entonces ya soy más que el resto. Y Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra actitud ante eso, ante el servicio. Filipenses 2:3-7. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús siendo Dios, vino a este mundo, se despojó, se quitó la naturaleza de Dios y se hizo igual que nosotros. Se rebajó, se humilló, igual que nosotros. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Y ese es el ejemplo que cada uno de nosotros debe tomar. Quiero contarles, no está acá, quiero contarles una historia en Lucas 14:7, del 7 al 14. Dice que a Jesús lo invitaron a una cena, a cenar. Y Él llega a la casa de un gobernante fariseo. Entonces Jesús llega, me invitaron. Todo el mundo lo miraba, cuando llegaba Jesús todo el mundo lo miraba, lo señalaba. Mire el que anda con prostitutas, mire el que se anda con los de los impuestos, mire que no se lavan las manos, mire, o sea, siempre que Jesús llega a un lado, habían todos los peros. Y Jesús dice lo siguiente, porque él ve que cuando llegan los invitados, todos a ocupar aquí las primeras filas, todos. Y Él les dice, les voy a dar una enseñanza. Cuando los inviten a algún lugar, no se sienten en las primeras filas,
porque puede haber alguien más importante que ustedes, y el que lo invitó le puede decir: brother, toca que te salgas o te corras para atrás porque llegó alguien más importante que tú. Y eso trae vergüenza para uno, para esa persona, y la burla de los demás, ¿no? Que diga: mire, el hermano se hizo allá. Dice: más bien, cuando los inviten a cenar, hágase en la parte de atrás. Con eso el que te invitó te puede decir: puedes hacerte más adelante, porque Dios exalta al que se humilla y humilla al que se exalta. Servimos con desinterés y no desde el egoísmo. No servimos para satisfacer nuestras propias necesidades. Servimos porque estamos preocupados por las necesidades de otro. El servicio se basa en eso. ¿Qué necesitas, Diego? ¿Qué necesita, hija? ¿Qué necesita, amigo? Aquí estoy. Lo que necesites, aquí estoy. No es como yo estoy en este lugar, entonces ahora necesito que me sirvas. Entonces, tráeme el agua, sírvame la comida, ¿dónde están los servidores? ¿Qué está pasando? Servimos desde la humildad y no desde la vanidad. No servimos para sentirnos importantes. Servimos voluntariamente. Cada uno lo hace desde su corazón. Un corazón agradecido, un corazón que sabe lo que Dios hizo. Yo le sirvo a Dios sin importar la situación. No lo hago para tener una recompensa o algo que me pueda dar el hombre. Y en este mismo verso que les dije de la cena, que el Señor había llegado a la cena y se hacían en las primeras filas, más adelante dice: cuando hagas una cena, no invites a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus primos, porque probablemente ellos vayan a hacer lo mismo y recibirás el galardón, el premio. Más bien cuando hagas una cena, invita al lisiado, al cojo, al ciego, al que no puede retribuirte nada, porque el que te va a retribuir es el Señor, no el hombre. Y yo, gracias Dieguito, yo ya iba a aplaudir. Y uno se identifica con eso porque uno dice: ahorita mi papá está de cumpleaños, le va a dar un regalo poderoso para que en junio, cuando yo cumpla, me lo devuelva, ¿sí? Sirvamos desde la humildad y no desde la vanidad. El servicio no es exclusivo solamente para algunas personas o responsabilidad de algunas personas. Todos estamos llamados a servir. No hay excusa. Cuando salgamos de este lugar, no puedo decir: no, el servicio es solamente para el viejo César que estuvo allá y el man se ha preparado y ha hecho core, true, matrimonios, corazón saludable. No, es para todos. Todos tenemos dones y talentos. Y primera de Pedro 4:10 nos dice la Escritura: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse unos a otros. ¿Para quiénes son los dones? ¿Para mí? Para servirnos unos a otros. ¿Y qué dones hay? El de la enseñanza, el de la profecía. ¿Qué otros dones hay, pastor? Sanidad. ¿Todos esos dones? Todos esos dones no son para nosotros, son para su iglesia. Y su iglesia entendiendo no las cuatro paredes, su iglesia entendiendo que somos personas. La iglesia del Señor somos personas, no son edificios.
Y hay gran variedad, como lo vimos ahorita, pero debemos usarlos para los demás. Dijo Martin Luther King: cualquiera puede ser grande porque cualquiera puede servir. El que quiera ser grande debe servir. El que quiera ser el mayor de todos debe servir. No hay mayor alegría que en servir. No sé si han escuchado esa palabra, es que es muy servicial. Unos les dicen es que es muy sapo. No, es servicial. Es una persona que se preocupa por ayudar a otros. Yo veo a alguien haciendo fuerza, ¿le ayudo? Bueno, si dice que no, pues no le ayudo. Pero si lo puedo ayudar, le ayudo. Si le puedo colaborar, le colaboro. En ocasiones hemos llegado a tener el siguiente pensamiento, y es: yo estoy en esta relación, estoy en este lugar, pero ¿en qué me pueden servir a mí? Y yo creo que debería ser un pensamiento contrario. Si yo estoy en esta relación, si yo estoy en este lugar, ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar? Y llámese lugar: iglesia, comunidad, familia, trabajo, donde estés. ¿Cómo puedo yo ser diferente de los otros? ¿Cómo puedo yo servir? Y servimos con nuestros dones y con nuestros talentos, que es lo que, ¿sí? El servicio tiene que ser un servicio integral, o sea, que uno lo haga con pasión, que uno lo haga con amor, que lo quiera uno hacer, no que sea algo impuesto por alguien. Tienes que ir a ayudar, porque es que ese tienes, uno que dice, tengo es que morirme, pero que uno lo haga verdaderamente con disposición. El servicio te da valor a ti y le da valor a los otros. Y la pregunta que yo hago en esta mañana es: ¿estás dándole valor a esas personas? ¿Estás dando valor? Y muchos vamos a salir de aquí. Cuando yo preparé este mensaje, dije, oiga, no, es que aún en medio, porque los que estamos aquí arriba somos seres humanos, no, yo sí le doy valor a todo mundo bendigo, no. A veces ni saludo al celador, ni saludo a la empleada, a veces. Pero le estamos dando valor a esas personas, a las personas que nosotros tenemos que servirles. ¿Verdaderamente estamos dándole ese valor que se merecen? No importa el lugar donde tú estés, si es en tu casa, en tu trabajo, en otro país, en la iglesia, Dios con tu servicio tiene un propósito. Servir a Dios es lo mejor. Y lo digo yo desde aquí porque todo mi tiempo he servido al Señor. Desde que conozco, he servido a Dios. Y hemos pasado momentos duros. Pero también quiero que entiendas que el servicio trae provisión. Y te lo voy a decir por experiencia propia. Yo tengo una empresa de publicidad junto con mi esposa. Y en el año 2019 cerramos, antes de pandemia. No llegamos a acuerdo con el dueño de la bodega, entonces si no le sirve, pues vaya. Y dije, pues me voy. Guardé todo en la casa de mi abuela, todo lo guardé. Teníamos ahí unos ahorritos, entonces aguantó. Eso fue en octubre, noviembre, diciembre, enero del 2020. Y ya en febrero ya nos empezamos a pellizcar, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hemos conseguido bodega y ya se están acabando los recursos y mi esposa ella es contadora, entonces, y hay que pagar el agua y hay que pagar, y ella ya tiene toda su listica ahí de todos los meses. Y me estresaba porque es que el recibo de la luz llega hoy y ella quiere pagarlo ya hoy. Mami, pero si tenemos 15 días para pagar. Es más, después de la fecha de corte, como que hay 3 días más. Y nos preocupaba mucho eso. Y empezó la pandemia. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le voy a vender yo avisos en medio de pandemia? Pero un amigo de acá me dijo, oye, ¿tú tienes una moto? Y yo, sí, yo tengo una moto. ¿Por qué no haces domicilios? Y yo, no, pero yo, ¿domicilios? Yo soy un gerente, hermano. Empezamos a entregar mercados de Kilo de Amor. Y yo en esa motico, para arriba, para abajo, venga, llevé mercados.
las calles solas, eso era una machera andar por Bogotá. Y yo entregaba mercados y el Señor nos bendecía, nos empezó a salir trabajo. Para la gloria de Dios, yo sé hacer de todo yo hago. Y donde yo iba a entregar un mercado o algo, alguien me decía, oiga hermano, usted no sabe quién pinte ese aparato, yo lo pinto. Oiga, usted no sabe quién haga carpintería, yo la hago. O sea, yo me metí hasta en problemas. Así. Y Dios todo el tiempo bendijo nuestra casa. Con decirles esto, y no miento, mi esposa debe estar por ahí. En nuestra casa nunca habíamos ahorrado. Y en pandemia ahorramos, pagamos deudas y uno dice, es increíble. O sea, cuando las cosas yo no las veía, era cuando se daban. Tuvimos ahorros, comimos bien. Cuando no estábamos en pandemia era arroz y huevo. Y en pandemia mi esposa, yo quiero salmón, yo quiero no sé qué, pescado, yo quiero carne de no sé qué. Mi esposa cocina muy rico. Por eso te digo que cuando crees en las promesas de Dios, sirves a Dios y siembras en la vida de las personas, Dios trae la provisión a tu casa. El servicio puede cambiar nuestro entorno. Empecemos pequeño. Empieza por servir en algo, a alguien. Acuérdense que el primer ministerio es nuestra casa. Uno dice, Señor, envíame a las naciones. No, pues, ni su papá ni sus hermanos conocen de Dios. Trabaje con ellos primero. Empecemos pequeño y estoy seguro de que eso va a cambiar nuestro entorno, va a cambiar nuestra forma de pensar. Y como el título de esta enseñanza, el camino al éxito, quiero decirte que el camino al éxito es servir a Dios. No hay nada más. Y la pregunta que te dejo para que reflexiones hoy y todo el resto de semana: ¿a quién le estoy sirviendo? ¿A quién le estoy sirviendo yo? ¿A mi jefe? ¿A mí mismo? ¿O al Señor?